Profe, qué alegría poder verlo en vivo, de nuevo se le extrañaba. Usted, ¿qué le sabe al TCG? Le quería preguntar qué es mejor comprar para coleccionar. Actualmente está medio difícil igual, te digo, coleccionar algo. O sea, a ver, qué buen... Sus tres uñas del pie. No, hombre, son unos degenerados, ¿no? Son unos degenerados. Hay que coleccionar dólares. De unboxing de dólares. Ya. Eh, a ver, ¿qué es mejor para coleccionar Pokémon TCG hoy por hoy? Eh, mm, mm, algo para coleccionar Pokémon TCG hoy por hoy. O sea, yo te recomendaría, o sea, primero tener un objetivo de coleccionista. Como que no solamente como coleccionar cualquier cosa, porque ahí va a entrar en el consumismo. Lo más difícil de coleccionar Pokémon TCG es que hay demasiado que comprar, weón. Son demasiadas cosas. Entonces, podía empezar quizá por un Pokémon que te guste. Onda, elige uno y coleccionáis todo. O alguna generación. O quizás, por ejemplo, ahora Journey Together, la que salió ahora. O sea, la última edición de Pokémon que salió ahora se llama Journey Together. Está Prismatic Evolution, que es la que salió en el verano. Y ahora viene ¿cómo se llama? Journey Together. Journey Together. Y Journey Together es la última que salió. Y la verdad tiene una... O sea, si queréis jugar, comprar Journey Together ahora es como lo mejor. Si no, el deck de Charizard que viene en un League Battle Deck. Ese League Battle Deck es súper bueno para poder empezar a jugar. Y la última edición igual está buena. O sea, si veis como una booster box, que vienen 6 sobres en una cajita, eh, no paguéis más de 35 lucas por 6 sobres. O sea, no vale la pena gastar dinero en este momento en un producto. Por ejemplo, estaban vendiendo esas booster box. Es que de verdad están locos, weón. Hay una edición que se llama 151 y la reimprimieron hace muy poco. Esa edición, el booster box realmente sale 28 lucas, que vienen 6 sobres. El problema es que los revendedores y la gente que está revendiendo los productos, porque esto se ha convertido básicamente en un instrumento de especulación, eh, lo está vendiendo en 60 lucas, weón. 60 lucas. A 10 lucas el sobre, weón. A 10 lucas el sobre, weón. Es una tontera, weón. Es una estupidez, de verdad. Y si usted está pensando comprar ahora para vender después, no lo haga. Porque ahora están vendiendo. O sea, este es el mejor momento para quien compra para vender. O sea, ahora. Mi predicción es que después del mundial se va a desinflar un poco el hype. Después del mundial. Porque, no sé, estas cosas no duran para siempre. Y no, más allá que sean cartón y todo. O sea, no vamos a cuestionar el valor que puede tener un cartón. No, o sea, en esta sociedad capitalista ya entendemos que hay cosas que pueden valer porque son preciadas. Pero entiendo que podamos valorar el cartón como un instrumento de culto, ¿cachai? Onda, no sé, si un adulto ve ahora una carta Pokémon vieja, claramente uno podría reconocer el valor que puede tener eso en el tiempo por la nostalgia, o sea, por lo que significó antiguamente y ahora significa de nuevo. O sea, ahora significa nostalgia para la persona que lo colecciona. Pero no voy a cuestionar el valor que le puede atribuir a una persona a un cartón, ¿cachai? Así está la sociedad ahora. Ahora, cuando se convierten en instrumentos de especulación y no por el valor intrínseco que tenga la carta, ¿cachai? O el cartón, es otra cosa. O sea, es distinto el valor especulativo que pueda tener al valor real nostálgico. Eso es muy distinto, creo yo. Entonces, más allá de eso, hoy está muy caro Pokémon. Está carísimo. Cartas que costaban 2 lucas hace un año, ahora cuestan 15. Imagínate las cartas que costaban 40. Ahora esas cartas cuestan casi 100. O sea, es un algo. Por ejemplo, estaba viendo por ahí que el Charizard de... El Charizard de... de Obsidian Flames, el segundo set de Scarlet Violet, que yo tengo uno por ahí, valía, o sea, cuando salió más caro, después bajó y ahora, bueno, está subiendo muchísimo.
¿El hecho de que influencers abran cartas lo hace más caro? No per se. El hecho de que influencers abran caja y den a conocer eso, creo yo que hace que se masifique un poco más el hobby. Hace que se masifique muchísimo más el hobby y que las personas entiendan el valor. Y eso alimenta el negocio, ¿cachai? Alimenta el negocio. El tema de la especulación, y es súper fácil especular cuando los productos son limitados. El problema que tiene Pokémon actualmente y por qué están subiendo demasiado de precio es por las leyes de mercado básicas. O sea, hay poca oferta y hay mucha demanda. Entonces, cuando hay tiempos de poca oferta y mucha demanda, en vez de regularse solo el mercado, simplemente hace que suban de precio. O sea, si se regulara solo el mercado, sería que subieran de precio solamente. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo. O sea, las cosas suben de precio para que la gente deje de consumir. O sea, es la ley del mercado básico. Las cosas suben de precio para que la gente deje de consumir eso y prefiera a otro, ¿cachai? Deje de consumir, para que el precio se estabilice. Si el precio sigue subiendo, por lo general se entiende que lo que estáis comprando va adquiriendo mucho valor en el tiempo. Muchísimo tiempo. Pero el problema es que los entes individuales del mercado pueden influir muchísimo si existe una cantidad importante de gente que está lucrando con esto. Entonces, por ejemplo, normalmente pasaría que si las cartas son muy demandadas, suban de precio o bajen de precio. Eso es lo normal, eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa en el mercado de Pokémon desde siempre. El problema pasa cuando hay personas que acaparan la oferta. O sea, no es que exista solamente poca oferta de productos de Pokémon, sino que existe gente que conscientemente acapara productos para revender. O sea, no son personas que estén haciendo circular el producto, sino que estancan la economía del negocio, acaparando la oferta, la limitada oferta, y especulando con el precio. O sea, subirle el precio para después venderlo mucho, ¿cachai? Entonces, ese comportamiento mercantil, a la larga, significa que no hay oferta. No hay oferta. ¿Cómo se rompe eso? Porque ha pasado, o sea, no es la primera vez que pasa eso, o sea, ha pasado al menos otras 2 veces en el hobby de Pokémon TCG. Pero Pokémon toma conciencia de esto y ya está como entrenado. Entonces aproximadamente como en un mes o en 2 meses más, máximo, llegan las reimpresiones. Pokémon va a reimprimir sus ediciones desde Scarlet Violet hacia adelante. Van a reimprimir Scarlet Violet, Obsidian Flame, 151, Prismatic. Van a reimprimir un montón de productos. Y la gracia de las reimpresiones, para evitar la especulación, es que no hay distinción entre las reimpresiones y las cartas que existían viejas. ¿Cachai? Porque la carta no tiene un sello que diga que es como de primera edición, que es lo que hacía antes Pokémon, que le ponía primera y segunda edición, o Unlimited. Ahora las cartas no tienen un identificador que realmente son así. Entonces, claro, si tú compraste 151 hace un mes y ahora esa carta vale X valor, va a salir de nuevo el set 151 y esa carta que sale un año y medio después, virtualmente para el consumidor es exactamente lo mismo. A pesar de que se haya impreso un año y medio después. A lo que me refiero es que no sube el valor de la carta el hecho de que se haya impreso ahora, o después, o antes. ¿Cachai? Entonces eso hace que aumente la oferta de manera explosiva y el acaparamiento no puede seguir de manera infinita. O sea, la idea es que va a haber un sobrestock de productos tan grande que simplemente la gente va a dejar de acaparar y por tanto las cartas van a bajar de precio. Simplemente las cartas van a bajar de precio. ¿Por qué? Porque va a haber tanta oferta que los acaparadores no van a poder comprar todo lo que existe en stock de Pokémon. La gente va a poder comprar a un precio decente y va a bajar. Porque no hay capacidad para controlar la oferta. Que los scalpers o la gente que compra lo que hace es controlar la oferta. Al tener productos y soltarlos a un precio determinado, ellos acaparan la poca oferta. Pero si se aumenta la oferta, su capacidad económica para acaparar disminuye y por tanto el precio se vuelve a regularizar según el mercado. O sea, oferta y demanda. ¿Por qué? Porque hay suficiente oferta para cubrir la demanda. Entonces en un punto, y aquí yo soy profético en decirlo, no sé cuánto tiempo, pero yo estimo como un año entre después del Mundial y Navidad,
va a haber un sobrestock tan alto de Pokémon que esa va a ser la mejor época para comprar. Ahora no es la mejor época para comprar. No es para nada la mejor época para comprar. Si quieres jugar y coleccionar Pokémon sin gastar dinero, bájate el TCG Pocket, bájate la aplicación de Pokémon TCG Pocket y ponte a coleccionar ahí. Porque la verdad no vale la pena, güey. No vale la pena realmente en este momento porque la oferta de las cartas es controlada por un grupo de gente que compra para la reventa. No compra para ver en stream. Y no es culpa de los streamers porque los streamers son virtualmente ni un 5% de la gente que acapara, de la gente que compra realmente. No son ni el 5% realmente de los consumidores de productos. Porque al final los streamers siguen haciendo lo mismo. Sino que existe gente que compra muchísimo para no vender. O sea, ¿no han visto cómo la gente se agarra a combos afuera? Bueno, en Chile no pasa tanto porque acá hay menos oferta que en Estados Unidos. Pero allá, weón, se agarran a combos afuera, weón. Onda, no hay nada. Y es un problema porque muchos jugadores de Pokémon no pueden jugar al juego porque no hay cartas, weón. ¿Cachai? Pero está para hoy, o sea, la popularidad del Pokémon TCG es tan alta que, por ejemplo, ahora abrieron las inscripciones para el regional de Pokémon el 17 de marzo. El regional de Pokémon es en mayo. 2 meses antes se abren las inscripciones para jugadores. ¿Y qué pasó? Los cupos para el regional, que son 1000, un poco 1200 cupos, se acabaron en 2 minutos, güey. 2 minutos. Hay jugadores rankeados a nivel mundial que no consiguieron cupo para poder jugar, güey. Pero imagínate, 1200 cupos para el regional se acabaron en 2 minutos. El año pasado, los 1000 cupos que habían para el regional, aproximadamente, se llenaron en 2 horas. 2 horas. Y ahora, un año después, el mismo regional, bajo las mismas condiciones y el mismo lugar, 2 minutos. 2 minutos, güey. 2 minutos. Tengo el concurso lleno. Todavía lloro por ese cupo, mantuve la fe por 45 minutos. No se acabaron a los 2 minutos. Entonces, claro, es re complicada la época actual de Pokémon para poder coleccionar. Ahora, les cuento un dato interesante de Pokémon en general, Pokémon TCG. Porque yo llevo en este mundo del Pokémon TCG como 2 años y medio full tryhard. Onda, jugando en torneos. Fui caster del regional del año pasado. Sigo a muchos youtubers de Pokémon. Tomé clases de competitivo TCG con jugadores de Pokémon como rankeados. Me enseñaron a jugar Pokémon. Compré un par de tutoriales del Tord. Onda, bueno, me dejé así, me tiré hard con la wea. Muchas gracias a Luin Ishtar por la suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias. Fergus, muchas gracias por los 16 meses. Llegó el momento de apoyarlo aquí, por la figurita y por Baila Frutilla. Un abrazo, se le quiere mucho. Espero que este 9 año de trabajo como usted streamer sea satisfactorio para usted. Muchísimas gracias. Un perro vago, muchas gracias por la suscripción a la comunidad. Y Sony Forgor, muchas gracias por la suscripción de regalo a la comunidad. Yo en 2005 mi viejo me compró 2 mazos de Pokémon y tenían cartas muy buenas y sin saber que iban a valer mucho, las regalé en el 2015 para unos niños. Está bien. Creo que esas cartas tienen un destino bastante valioso. ¿Tienen unos cursos para jugar Pokémon TCG físico? Ah, puede ser igual, una escuelita. He pensado si tirarme a la carrera jurídica de Pokémon, pero ese es otro tema. Si ustedes me recuerdan este tema de la carrera jurídica Pokémon, se los puedo contar de qué se trata, pero yo quería hablar de otra cosa. Lo que ocurre es que ¿ustedes saben cómo inició toda esta cuestión de que supuestamente las cartas Pokémon valen dinero? O sea, siempre han valido dinero, son bienes de consumo, o sea, de comprar un mazo, comprar sobres, más o menos estándar. Cuando yo era chico, los sobres de Pokémon valían 3.500 pesos, 3 lucas, era como el costo. Y no variaban mucho en el tiempo, o sea, valían 3 lucas y valían 3 lucas por mucho tiempo. Y el estándar de precio era bien variado porque como no había internet, no había en internet un mercado establecido de esto, la gente le ponía el precio que quería, ¿cachai? Y por lo general los cambios también se basaban en eso, como se usa mucho, no se usa, es malo, bueno, a la gente le gusta más o menos, ¿cachai? Pero por ejemplo, no fue por Logan Paul, no fue por Logan Paul. Pero ustedes saben, por ejemplo, por qué Charizard cuesta más que cualquier otra carta. Cuesta más que los Pikachu, por ejemplo. Partió cortando mucho más que los Pikachu. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Charizard? ¿Y por qué no Blastoise? ¿Por qué no Venusaur? ¿Por qué no Raichu? ¿Por qué no quizá otros Pokémon, weón? ¿Por el anime? No es nada de eso. No es nada de eso. Ni es porque es el favorito de la comunidad. No.
No, eso es lo más descorazonador de todo. ¿Ustedes saben quién fijó el precio de eso? Porque si ustedes, por ejemplo, ven el mercado del 2010, por ejemplo, y ven el precio de todas las cartas de la edición, de la primera edición de Pokémon, de la primera, no bien, de eso, la primera ni siquiera tiene los 151, tiene muchos menos. Pero es como, así como el precio de las cartas es como así, como la 1, la 2, la 3, la 4, cuando llegáis al Charizard es así. Es así, y después baja. Es la carta más valiosa que existe en el primer set. Pero no es por Logan Paul, yo les voy a contar una historia. ¿Ustedes saben que existe un negocio de las cartas de béisbol? No sé si lo han escuchado alguna vez, pero ¿ustedes saben que existe un negocio de las cartas de béisbol en Estados Unidos? Porque, no sé, pues en los años 30, 40, 50, los gringos son muy consumidores. ¿Cómo está, Perman? Son consumidores de tarjetas de jugadores de béisbol. Entonces ellos imprimen a los jugadores de béisbol una fotografía y eso venían como en unos sobres también, parecido a Pokémon. Los gringos te vendían un sobre de cartas de béisbol y los niños de la época coleccionaban y buscaban las cartas de béisbol. Para sumarle más valor aún, hacían que los jugadores de béisbol firmaran sus propias cartas. Entonces, claro, los jugadores de béisbol de la época empezaron a ser muy conocidos por las cartas, o sea, por las... ni siquiera eran cartas, eran postales de ellos, eran solamente fotografías. Se reimprimían, se hacían varias y en general fue un negocio muy próspero en los años 50, 60, 70. Como las photocards, claro. Si a usted le gusta el K-pop, por ejemplo, sería el equivalente a las photocards de sus ídolos del K-pop, ¿cachai? Pero allá, claro, eran oficial y todo. Entonces, empezó a salir la idea de que estas cartas eran valiosas. O sea, las cartas de béisbol de los mejores jugadores empezaron a costar más encontrarlas y por lo tanto empezaron a costar mucho más dinero. O sea, no sé nada de béisbol, pero por ejemplo, nombre de un jugador de béisbol bueno. No sé nada de béisbol, güey, pero ¿cómo se llaman los... ¿Cómo se llaman los jugadores de béisbol más? No sé. Uno bueno, po. Uno bueno. Michael Jordan. Michael Jordan es... Ah, bueno, jugó béisbol en Space Jam. Dave Ruth, Benito Camalut. El chamo bateador. Steve Rogers. Jorge González. Jorge González. Había un González igual. Ya, pero mira, hay un bateador importante. Entonces, la carta adquiere valor y eso va subiendo de precio porque los mejores jugadores de béisbol tienen mejores cartas. Y, o sea, valen más porque representan a un buen jugador del deporte y por tanto del coleccionismo. ¿Ya? Vamos ahí. A un man, cuyo nombre no recuerdo en este momento, se le ocurrió la gran idea de convertirlos, o sea, ¿cómo diferencio, por ejemplo? Porque tenía el primer factor diferenciador de precio entre los jugadores de béisbol. Síganme en la idea. El jugador de béisbol, en la medida de que el jugador de béisbol es mejor, la carta es más valiosa. Entonces, alguien se le prendió el foco y dijo, bueno, igual son cartones. Igual están impresos como en un cartón, ¿cachai? Entonces, obviamente se pueden romper, se pueden mojar, se pueden accidentalmente cubrir de tierra, se pueden desgastar con el tiempo. Y en el fondo, claro, puede estar mal impreso la carta de béisbol. O sea, no es lo mismo una carta de béisbol que está perfectamente centrada a una carta de béisbol que está simplemente impresa como salga la wea. Entonces hay un man en Estados Unidos que se le ocurrió la brillante idea, porque yo lo encuentro de verdad brillante, de el gradeo de cartas de béisbol. Me están siguiendo la idea, ¿cierto? Entonces a alguien en Estados Unidos se le ocurrió la genial idea de gradear las cartas de béisbol. Gradear. ¿Qué significa gradear? Significa colocarle una nota de 1 al 10 a la carta, el cual 1 es una carta en pésimo estado y el 10 es una carta perfecta. Nueva, centrada, con sus colores correctos, sin desgastes de sol, sin manchas, nada. Entonces el gringo dijo ya, y para hacer que esa carta en el fondo no cambiaran en el tiempo, la metieron en una caja de plástico. Y ahí nace PSA. Me están siguiendo la idea, ¿cierto? Negocio de las cartas se crea y de manera independiente hay un man que se le prendió el foco y dijo, voy a crear la empresa PSA. Y ahí nace PSA, que hoy en día PSA
es la empresa de gradeo más prestigiosa y más grande que existe a nivel mundial. Porque el gringo es pionero en esta web. Entonces, no solamente con eso, claro, como los guatas de videojuegos retro, exacto. De hecho, de ahí viene. Y PSA se crea y empiezan a gradear las cartas y las meten en estas cajas de plástico que ustedes las han visto, que son... ¿Quién no la conoce? Quiero saber si alguien no la conoce, pero es... lo metieron una carta en estos acrílicos y le puso un número del 1 al 10. Entonces, claro, tú le mandabas la carta a este man y este man le ponía una nota del 1 al 10. Y ahí, claro, se empezaron a vender las cartas gradeadas. Y por definición, una carta gradeada empezó a valer mucho más de lo que valía una carta no gradeada, o sea, una carta cartón, ¿cachai? Sin protección. Y a los coleccionistas les encantó esto. A los coleccionistas les encantó esto. ¿Por qué? Porque era una manera de poder proteger su inversión, porque en el tiempo, claro, tenía cartas de los años 50 en los 80, o sea, cartas de 30 años de antigüedad cuyo valor había aumentado en el tiempo por antigüedad. O sea, las cartas suben de precio por antigüedad, por stock, por historia de repente, por especulación, porque el beisbolista es mucho mejor rankeado que otro. Entonces, a los coleccionistas les encantó esta wea. Y empezó a aprender muchísimo. Entonces se alargó al fútbol americano, al básquetbol y en general a cualquier carta de futbolista. Bueno, futbolistas no sé, porque estos son los deportes gringos. Entonces, por lo menos el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano terminaron siendo como los mayores caballitos de batalla del PSA en ese tiempo. Este man se hizo muy rico del año 78 en adelante hasta el año 90. Porque no solamente él inventó el gradeo, sino que además, como buen gringo, patentó a su nombre la caja de acrílico PSA. Él patentó la caja de acrílico PSA. Entonces cualquier persona que quisiera poner una empresa de gradeo, implícitamente en el precio de las cajitas de gradeo, tenía que pagarle a PSA una comisión. Porque PSA era dueño de la patente de la caja de acrílicos, donde va la carta adentro. Ojalá tuviera una caja de acrílicos para mostrarle, pero no tengo ninguna acá. Pero claro, entonces empezó a ganar por el negocio de gradeo y empezó a ganar por la caja de acrílicos. ¿Ok? El tema es que, claro, el negocio despegó muchísimo, pero cuando ya entramos en los 90 y empezó, por ejemplo, el tema de los videojuegos y los niños ya no estaban tan interesados en el coleccionismo, era un hobby de niños igual, pero los niños ya no coleccionaban en la época. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar videojuegos, empezaron la moda de los arcades, ¿cachai? Y en el fondo todo fue quedando como en declive. O sea, obviamente se mantuvo en una generación que siguió coleccionando aquello y la siguió coleccionando en el tiempo. Y tenían valor, o sea, tenían valor porque iban avanzando. En eso pasan varios años y este man que crea el PSA, que crea este sistema de gradeo, tiene un hijo, ¿ya? Tenía un hijo, o tiene un hijo. Y este hijo se le ocurre la brillante idea y dijo, ¿qué weá? Perdón que lo diga así, pero en su idioma él lo dice así, lo dice sin ningún apego. Dice, ¿qué weá puedo meter en esta caja de acrílico que tenga valor en el tiempo? ¿Qué weá puedo meter acá que la gente quiera comprar? ¿Qué hizo este man? Buscó y le preguntó al hijo, le preguntó cuál es, empezó como a buscar qué había. Y en eso ve que el cabro chico suyo tenía una colección de Pokémon. Todo esto lo sé porque lo entrevistaron en un podcast en el 2012, donde él habla estas weas sin ningún tipo de filtro. Cosa que le pasó a la cuenta muchos años después porque se dieron cuenta del origen de este negocio, pero ya vamos a llegar ahí. Este man en este podcast habla de que él vio a su hijo jugando con cartas Pokémon y dijo, ok, empezó a ver que tenían colecciones y empezó a ver la similitud que había con la empresa de su padre, que gradeaba cartas de béisbol, con estos cartas Pokémon, ¿cachai? Que era un producto que se creó, como les digo, como un juego de cartas coleccionables, y coleccionables en el sentido de buscar a los Pokémon y atraparlos a todos, como que en el fondo la filosofía de eso está ahí. Aparte que se inspira en Magic the Gathering, que es un juego que precede a Pokémon por algunos años, pero claro,
En la escala estaba Magic the Gathering y después estaba Pokémon, que era los que habían sacado cartas. Entonces, él dice que ve al hijo jugando con cartas y se le ocurre la genial idea de pasearse por todas las tiendas de Estados Unidos comprando el Charizard de primera edición y cualquier Charizard que existiera. A precio huevo en esa época, a $60, porque eso valía el Charizard de primera edición. O sea, el Charizard de primera edición y otras cartas de primera edición tenían un valor que era un valor de juego, ¿cachai? Pero hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que este elemento podría ser un elemento de especulación. Y a nadie todavía había unido los cabos en unir el PSA, o sea, el gradeo de cartas, con las cartas Pokémon. Entonces este weón cuenta que se dio una vuelta por todo Estados Unidos, yendo a todas las tiendas de cartas y comprando todos los Charizard, solo los Charizard. Porque, bueno, había muchas cartas, entonces el weón tuvo que elegir un Pokémon. Y le dijeron que los más populares eran Pikachu, Mewtwo y Charizard. El Mewtwo no lo eligió porque tenía menos números que el otro. Y el Pikachu era de menos valor que los otros porque brillaba menos. Entonces finalmente se queda con el Charizard. Y se paseó por... Esto fue en el año 2000. Se paseó por todas las tiendas de cartas de Estados Unidos. Él lo dice así. En todas las tiendas de cartas de Estados Unidos. Comprando solamente los Charizard de primera edición. Solo los Charizard de primera edición. O sea, primera y segunda edición y los que vienen. Todos. En $30, $20, $60, lo que valieran. Y los empezó a colocar todos en una carpeta. Así. Empezó a colocar todos los Charizard en una carpeta. Y aquí es donde viene la web. ¿Se acuerdan del programa del precio de la historia? ¿Se acuerdan del programa del precio de la historia? O sea, claro, todos conocemos el precio de la historia. Este caballero no es anónimo porque fue la primera persona que en el precio de la historia quiso ir a vender su colección de Charizard. Y esto está en el programa del precio de la historia. Entonces llegó a donde Rick y pidió una cantidad estúpida de dinero por su colección de Charizard. Y en las palabras de esta persona, no me acuerdo cuánto pidió por la cantidad de dinero por los Charizard que tenía. Pero todos estos Charizard que tenía en su carpeta, él pidió así como, no sé, $100,000. $100,000 por su colección completa de Charizard. No me acuerdo si $500,000. No me acuerdo. Pidió $500,000 por su colección completa de Charizard de primera edición. Entonces cuando lo presentó, llamaron al experto y el experto decía, bueno, sí, estas cosas pueden tener valor, pero yo no sé muy bien qué valor tienen, y la weá y todo. El tema es que este weón, en el programa, en el podcast que yo vi, en inglés, era un podcast de mierda por lo demás, el weón cuenta de que, en el tiempo que no había podcast, porque en verdad era un video entrevista, el weón, es que en ese tiempo no había un negocio establecido de estas cartas, y no eran gradeadas por lo demás, eran solamente Charizards, ¿cachai? Entonces este weón le dice, claro, que no sabe qué valor tienen, y la verdad que $500,000 no valían en la época. En su conjunto, esas cartas, no sé, eran como 100 Charizard, deben haber valido en su conjunto unos $30,000 máximo, $30,000 máximo. Y el loco dijo, aunque me lo hubieran querido comprar, y esto, por favor, o sea, él lo dice, aunque me hubieran ofrecido el dinero que estaba pidiendo por los Charizard, no los habría vendido. Aunque me pidieran, aunque me hubieran dado el precio que estaba pidiendo por mi colección de Charizard, no los habría vendido. Porque el weón solamente fue al programa a establecer la idea en la mente de la gente, en uno de los mayores programas de coleccionismo, que existía un mercado en donde estas cartas valían esta cantidad de dinero. Entonces el man crea su propio mercado de cartas en donde él, como se paseó por todas las tiendas de cartas comprando los Charizard, se posiciona como el único oferente mayoritario de Charizard. Entonces la gente, cuando vio el precio de la historia, entró a una fiebre Pokémon. Y todos empezaron a buscar en sus cajas, empezaron a buscar en las casas de sus padres, en el ático, y buscando, weón, una cantidad de cartas, weón, y empezaron a salir, weón, un montón de cosas. ¿Qué pasó? Que no contento con eso, el man se negó a vender sus Charizard. Y por lo demás, como era dueño de PSA, o sea, su familia era dueña de PSA, de los acrílicos que yo les conté hace un rato, los empezó a gradear.
Y por tanto ya no era la colección de Charizard entera en $500.000. Era un Charizard entre $100.000 y $300.000 por un Charizard gradeado PS10. ¿Están entendiendo la historia, no? Entonces, él es dueño, o su familia es dueña de la empresa PSA. Este man acapara la oferta ya antes de dar la idea de que este negocio, da dinero, se presenta en el precio de la historia y crea una burbuja de precio. Una vez que crea la burbuja, él ya previamente ya se había estoqueado de cartas y esos mismos Charizard empiezan a subir de precio de una manera descomunal. Las tiendas de cartas se dan cuenta que están sentados encima de oro y empieza el negocio de la especulación Pokémon. Empiezan a buscarse las cajas sin abrir y empieza la locura del Charizard. Empieza la locura, weón, de buscar el Charizard, Por eso el Charizard es la única carta de la primera edición que realmente supera la barrera como inconmensurable del valor. Porque fue la carta, caballito de batalla, de la especulación del Pokémon. Entonces, claro, este man se negó por muchísimo tiempo a vender su colección de Charizard y solo las vendía a coleccionistas privados y en privado. Aquí hay un detalle importante, porque no sé si han escuchado que en las criptomonedas pasa lo mismo. O sea, hoy en día, cuando tú ves una noticia que un NFT se vendió por $500.000, hubo una noticia de un NFT que se vendió como por $63 millones hace como unos años, que un jeque, bueno, o sea, no un jeque, un judío, bueno, un empresario Bitcoin, había comprado un NFT en 64 millones, no me acuerdo exactamente cuánto dinero era. Y esa venta nunca fue real, o sea, se comprobó que esa venta fue una autoventa. En el fondo esa persona se autocompró o compró una billetera de otra persona. Y claro, el titular que dice, NFT se vende por $64 millones. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Dice, conche tu madre, estas weas dan plata. Entonces llegan un montón de personas comprando NFT y queriendo vender porque dicen, no, si esto vale porque hubo una persona que compró esto en $64 millones. Entonces el Charizard fue lo mismo. Esta persona fue al precio de la historia a vender su colección de Charizard y la colección de Charizard valía X, toda la gente tuvo la idea de que eso valía y el man se acaparó la venta de Charizard. Entonces, claro, ahí empieza, porque este weón, ahora sí, ahora entra Logan Paul, este man fue el que le vendió a Logan Paul su Charizard. Entonces, claro, como es un coleccionista privado, yo les voy a hacer una pregunta, porque creo que valía $500.000 el Charizard PS10 primera edición. No me acuerdo si se lo vendió en $300.000 o en $500.000 a Logan Paul. En $300.000 o $500.000 creo que se lo vendió a Logan Paul. Ya, yo les hago una pregunta al corazón. Todos dicen que el Charizard supuestamente se vendió por $500.000. ¿Puedes corroborar aquello? O sea, ¿existe prueba tangible de que esa transacción se haya efectuado? Y, por ejemplo, se haya vendido por $250.000 a $500.000. ¿Existe una forma de comprobar de que efectivamente ese dinero se pagó? No existe forma de comprobar que ese haya sido realmente el precio, porque es una venta privada por lo demás y no existe un mercado regulado de venta de activos. Las acciones que se venden de las empresas que están en la bolsa de comercio están en la bolsa de comercio porque los oferentes y los compradores ponen su fe en que la compra y la venta de acciones es legítima y todos saben a cuánto compran y cuánto venden y quién compra y quién vende y cómo se comprueba aquello. El negocio de las cartas no cuenta con un mercado público de oferta de cartas y no está regulado. Y por tanto, si una persona dice que me vendieron este Charizard en $250.000 y es Logan Paul, nadie va a pensar que no es así, porque todos asumen y todos saben que Logan Paul tiene un patrimonio mucho mayor a $250.000 o $500.000. Entonces, claro, ¿qué queda para el resto? Todo el resto se hace la idea de que esa transacción realmente existió. Y lo compró. Y los impuestos, claro, puede que sea así. Pero si es falso, no hay impuestos. Y si es verdadero, los impuestos son privados. Nadie le ha preguntado a Logan Paul realmente si él puede corroborarlo. Y aunque él mienta o diga la verdad, no importa.
No importa, porque el negocio ya está cerrado. Porque lo importante no es si Logan Paul pagó o no pagó el dinero. Lo importante es que existe un comprador privado que compró un acaparador, estableciendo un mercado para algo que no es real. ¿Cachai? Entonces, de ahí para abajo empiezan todos los weones a vender sus colecciones y el PSA y todo. O sea, eso, ¿cachai? Entonces es una oferta creada por una persona que ni siquiera ama el juego. Porque la manera en la que se refiere a los cartones de Pokémon es tan despectiva y tan desapegada que te da a entender que quien fundó esta wea no era porque era un coleccionista de Charizard empedernido, sino que era una persona que empezó este negocio porque quería hacer plata. No fue algo que nació de los coleccionistas, fue una persona que creó un negocio para la venta de cartas. Y súmale a que esta empresa gradeaba cartas, pero ¿qué te dice que sus Charizard son PS10 realmente? Hay gente que hasta hoy en día tiene como hobby abrir las cartas PS, o PSA, ¿cachai? O cualquiera, y las manda a regradear. Entonces, por ejemplo, mandáis una carta a una empresa y la empresa te dice que tiene una nota 6. El weón rompe el plástico, saca la carta y la vuelve a mandar y llega con una nota distinta, weón. Eso está documentado en un montón de videos de YouTube en donde hay mucha gente que lo ha intentado. Y si fuera un gradeo realmente objetivo, no podría haber diferencia entre la carta si varía o no. O sea, podría entenderse que la carta se devalúa en el tiempo pero de repente la nota sube, pues, weón. O sea, una carta que era PS10, PS8, abren el plástico, la mandan de nuevo y ahora resulta que ahora vale más. Es súper tonto, weón. Es súper tonto, weón. Es súper tonto. Porque cartas que mandan a gradear finalmente terminan con una nota que no tiene fe pública. No hay fe pública. Tú tienes que confiar en que el weón que metió esa carta en un plástico hizo bien su trabajo. Hoy en día hay proyectos de gradeo porque, claro, obviamente la comunidad de coleccionistas, weón, fue outrageous con esta weá. Fue un escándalo más o menos hace unos 3 años. Más, de hecho, para ir para la pandemia, un poco después de la pandemia. Están haciendo gradeos con IA. Entonces, cualquier persona puede gradear cartas y debería tener la misma nota según los criterios que tú estás estableciendo. O sea, tienen un programa objetivo en donde tú colocáis la carta y automáticamente el programa te da la nota. Y ese programa es el que utilizarían muchas personas como para hacerlo de manera legal y que tenga la misma nota siempre. Pero hoy en día, claro, o sea, por ejemplo, ahora, estafas que han habido. El Rubius compró unas cartas de supuestamente del creador de Pokémon. Supuestamente cuando se empezó a crear el juego de cartas coleccionables de Pokémon, lo que ocurrió fue que esta persona creó como unos doodles de cartas Pokémon, unos doodles de como no sé, como quien diría, imagínate que estáis creando un juego de cartas y estáis en la parte beta o alfa y creáis una carta así como hecha a mano, ¿cachai? Como así como unas líneas tiradas y todo. Ya, esos doodles, esos bocetos de cartas, supuestamente como que se encontró una gran cantidad de esos bocetos y el creador de Pokémon los mandó a gradear a una empresa de gradeo. Creo que fue CGC, porque hay varias empresas de gradeo. Y las mandó a gradear estas cartas como doodles de... Entonces el Rubius creo que también tiene algunas de esas. El tema es que se descubrió, porque las cartas eran impresas, pero eran impresas como en doodle, en boceto. Se descubrió que estas cartas boceto, por la ID de impresión, porque las impresoras dejan en las impresiones que hacen una huella, según el patrón de impresión. Son huellas microscópicas, pero que uno puede ver el modelo de la impresora que lo imprimió y el año de impresión. Se descubrió que estas cartas que el mismo creador de Pokémon mandó a gradear, creo que fue CGC, estoy casi seguro, se descubrió que eran falsas porque habían sido impresas en el 2024. O sea, estamos hablando que el creador de Pokémon imprimió unos cartones, obviamente quizás basados en los bocetos reales del 96-95, y eran falsas, weón. Eran falsas. Porque la huella de impresión dentro de las cartas que se puede ver ahí daba a entender que habían sido impresas el 2024. ¡El 2024! Y la gente estaba pagando, weón, un montón de plata, weón, por esta weá, así como...
Sí, obvio, estas cartas son del creador de Pokémon y la... Bueno, eran falsas. Eran falsas. Y más aún, la empresa de gradeo les puso un 10. La empresa de gradeo les puso un 10. ¿Cachai o no? Entonces, claro, por eso el Charizard es la carta más cara que existe. Porque el weón que creó esta weá especulativa fue el que creó, o sea, lo hizo con Charizard. Ah, lo hizo con Charizard. No, lo hizo con las cartas de Charizard, ¿cachai? Tan fácil estafar a los coleccionistas. Yo creo que en su tiempo era fácil estafar coleccionistas porque primero había mucha ignorancia respecto a cuánto valían realmente estas cosas. Y segundo, no le vaya a decir que no a un weón que te está diciendo que lo que tenéis guardado en tu caja de zapato, en tu pieza, puede valer oro ahora. ¿Cachai? Entonces, claro, la gente estaba contenta, como buena sociedad capitalista postmoderna, estábamos muy contentos de que en nuestra caja de zapatos de la infancia teníamos miles y miles de dólares guardados. ¿Cachai? Entonces, claro, a toda esta gente que compra colecciones privadas de Charizard y todo, el loco vende un poco. Y cada cierto tiempo vende unas cuantas. Y sale la noticia de que un huevón pagó $300.000 por una carta de Charizard, ¿cachai? Pero realmente esa venta fue hecha con el objetivo de incentivarte a ti, consumidor final, a comprar los productos de coleccionismo. Y el coleccionismo se fue inflando con ellos mismos. Entonces lo que estamos viendo ahora de la oferta y el stock de cartas y cómo suben de precio es netamente una consecuencia de la especulación que creó un puro weón. ¿Cachai? Y nada, pues por eso ahora existe aquello. Pues. Also, profe, desde que se fue entré a Arquitectura de la UNAV y me cambié a Game Developer. Sí, es una carrera de la UNAV XD, yo voy en segundo. Vamos arriba, qué entretenido. Las cartas de Charizard están sobrevaloradas y muchísimas más bonitas. Claro, es que eso pasa porque yo sigo un español que tiene un canal muy bueno de cartas Pokémon que es muy nuevo el canal. Pero ahora le he empezado a ir muy bien porque el man le gusta mucho el coleccionismo y también entiende esta idea. Y claro, él decía como, bueno, esta carta vale $4.000. Esta vale $2. Díganme ustedes objetivamente cuál es más bonita. Y bueno, claro, o sea, habían cartas con alta alternativa de la misma edición que eran muy bonitas y habían cartas, bueno, que eran horribles. Y claro, era porque hay un mercado de especulación. Sobre todo porque, por ejemplo, por mucho tiempo, no sé, pues, la gente para buscar el valor de las cartas se mete a internet y busca antiguamente una página que se llama Troll and Toad. Troll and Toad. O sea, tú buscáis como el número de la carta seguido de Troll and Toad y te sale una página en donde sale ahí cuál es el valor de la carta. Ahora se usa TCG Player. TCG Player es una página que promedia lo que valen las cartas en distintas plataformas y te da un precio. Como solo todo en componentes de tecnología. Como solo todo en componentes de tecnología. Y este solo todo de cartas es más moderno porque antes existía Troll and Toad. Entonces se acusó a Troll and Toad de cómo se inicia la oferta inicial. Porque muchas veces las cartas no se sabe qué valor tienen cuando sale la edición, pues, ¿cachai? Entonces se ha dicho que hay una fórmula en donde según la cantidad de hits por cantidad de caja, entonces se hace una tabla y la wea, ya. Se descubrió que durante mucho tiempo se estaba fijando artificialmente el precio. Entonces, no sé, pues imagínate que hace 7 años salía una colección de Pokémon nueva, se veía la lista y decían, ah no, esta carta sale 200 lucas. ¿Por qué sí, man? Porque sí, esa carta sale 200 lucas. En mi página Troll and Toad coloco que vale 200 lucas y toda la gente que entra a consultar el precio efectivamente sale 200 lucas. Pero eso no tiene ninguna correlación objetiva. Hoy en día, ¿cómo se fija el precio de las cartas? Abren, no sé, 40 cajas de sobre, abren todo cada uno abre esas cartas y en cada uno de esos cuentan las cartas que salen y según la cantidad de dificultad en que la carta salga, vale más o vale menos. Eso supuestamente se hace hoy día. Pero se ha descubierto que hay muchísima gente y sobre todo especuladores de esto que manejan el precio artificialmente porque no existe un mercado regulado. Mientras no exista un mercado regulado, lo más seguro siempre es invertir en acciones de la bolsa. Bueno. Lo más seguro hoy en día es invertir en acciones de la bolsa. Invertir valor en algo que no está regulado
siempre va a llamar a un sector de la compra y venta que se lucra de esto. Y por eso, ¿cachai? Las photocards de álbums de K-pop pasa lo mismo. Pero en TCG Play igual hay grupos dedicados a inflar las cartas. Sí, pues, por supuesto. Por ejemplo, cuando salió el Pikachu, hace poco Surging Sparks, que es una edición que viene antes de Prismatic, había un Pikachu que salía, supuestamente cuando salió, $300. ¿Quién dijo que esa wea salía a $300? Empezó, todos nos entusiasmamos, empezó a subir y de repente, bueno, había gente pagando en Chile 600.000 pesos. 600.000 pesos por una carta que empezó a bajar de precio después. Y claro, ahora el negocio de Pokémon va bien. O sea, todo está subiendo en Pokémon. Todo así en Pokémon. Todo va para arriba. Todo va para arriba. Pero en el momento que se vaya para abajo, no hay mercado que te salve. No hay medidas antidepredatorias, no hay medidas antimonopolio, no hay nada que regule eso. Entonces, es una cuestión muy arriesgada. El que le salió el rubio, sí, ese mismo. Ese mismo. Entonces, claro, o sea, yo les cuento esto como anecdótico igual, porque son cosas que uno se va enterando a medida que colecciona muchísimo. Pero imagínate el origen de todo esto y finalmente estamos hoy día donde la gente está pagando mucho dinero por carta y hoy en día estamos viviendo como el pic de la web. O sea, hoy en día es el pic de coleccionismo de Pokémon. ¿Por qué? Porque hay una... va a haber una promesa de muchísimas cartas y están muy caras. Y están muy caras. Profe, el Moai no se sabe los nombres de los Pokémon. Pero si al Moai le gusta coleccionar, le gusta, tiene su tienda de cartas, pues obvio no todos se meten al negocio por lo mismo. Entonces, no sé, pues cuando me invitó a abrir cajas con él, fue entretenido porque yo le podía contar y le decía, oye amigo, esta carta igual se puede usar en el competitivo. Yo cuando abro cartas, lo primero que leo son las habilidades del Pokémon, pues, el HP, el coste de retiro, las habilidades, como para saber si es viable o no en el competitivo, para imaginar mazos y pensar cómo esto se puede usar. Eso es lo que más me gusta del juego. Pero hoy en día se me ha hecho tan caro el hobby que compré Surging Sparks, compré Prismatic y dejé de comprar. Dejé de comprar cartas Pokémon hace como 2 meses, más o menos. Hace 2 meses que dejé de comprar cartas Pokémon. Y no creo que compre más hasta la vuelta. No creo que compre más hasta la vuelta. No, porque no se me hizo a cuenta. O sea, voy a paralizar mi colección, mis mazos, mi colección, todo, porque no vale la pena. O sea, no vale la pena gastar dinero en algo que después va a bajar de precio. Las cartas van a bajar de precio. Y lo van a hacer. Y yo no quiero ser profeta de mal agüero, pero van a bajar. Y van a bajar en el corto plazo. De aquí a un año vamos a tener sobrestock de cartas Pokémon y la gente ya va a pasar la moda y van a moverse a otro objeto de especulación y a los años siguientes van a volver al Pokémon y vamos a volver a vivir esta burbuja. Y porque así es el capitalismo. Todo lo que pueda ser vendido será vendido. Todo lo que pueda ser inventado será inventado. Todo lo que pueda ser rentado será rentado. Así que bueno, eso. En cualquier momento los tazos, sí, en cualquier momento los tazos empiezan a subir de precio. Pero los tazos es algo más chileno, no sé si existe tanto negocio ya. Se aplica a cualquier TCG, los con negocio establecido. Por ejemplo, Mito y Leyenda sé que ahora está caro porque se le ocurrió la brillante idea, y la verdad encuentro que es brillante. A Mito y Leyenda se le ocurrió sacar expansiones para sus expansiones viejas. Entonces, claro, están los sets antiguos de Mito y Leyenda, pero los manes crearon expansiones para sus expansiones antiguas. Entonces, claro, se empezaron a agotar esos nuevos kits y empezaron a acaparar los nuevos kits, y comprar los nuevos kits de las expansiones también sale muy caro. Entonces, claro, tú puedes comprar las reimpresiones de las cartas antiguas, pero ahora las expansiones de las cartas antiguas están muy escasas, según entiendo. Y están súper caras las Mito y Leyendas. Y bueno, no estaban así hace 4 años, pero esto es contagioso. Pero bueno, todo tiene su ciclo, todo tiene su tiempo, y eventualmente estas cosas van a bajar y otras van a subir. Profe, de hecho hay un video de Holyfood del GOT en el que está abriendo sobres de One Piece y una carta de Nami que vale como otros 50. Actualizaron la página y baja a 150 de la nada. Así pasa, pues. Hoy tengo que avisar que estoy en vivo. Sorry, que normalmente no aviso. Discúlpenme. Voy a avisar acá.
Voy a avisar que estoy en vivo. Le saqué una foto que tiene mi abuela mía en la casa, pero le voy a poner en vivo. En vivo ahora. En vivo ahora. Es la foto de mi titulación, se la voy a compartir acá, porque creo que nunca la he subido, pero me veía más jovencito. Empieza de nuevo, profe, que no dice que llegue tarde. Bueno, ¿se acuerdan que existe un coleccionismo de cartas de béisbol? Ya. Empezamos de nuevo. Vamos de nuevo. Existe un coleccionismo de cartas de béisbol. ¿Ok? Una persona que en los 50, 60, 70... Ya. Y si hacemos un oligopolio entre todos... Y si vendemos pudú, acaparemos a los pudú. Capturemos a todos los pudús que existen, los metemos en un recinto en Chiloé y empezamos a especular con los pudú. Y vendemos a coleccionistas privados. Entonces de repente noticias. Se vende pudú por 5 millones de pesos. ¡Oh! O acaparamos el maqui. Acaparamos el maqui. Y damos la idea de que el maqui se vende terrible bien. Si hoy en día para vender algo solamente falta especularlo. Oye, ¿por qué se cayó la bolsa de Nueva York el 29? Ustedes conocen la crisis del 29, ¿cierto? La crisis del 29, donde hubo gente que se suicidó y la guaya. Eso precede un montón de crisis. Pero lo mismo, no había regulación bursátil a la especulación, las personas empezaron a invertir, los bancos empezaron a prestar plata y cuando todos quisieron sacar plata, los bancos ya no tenían dinero líquido y cerraron los bancos. Y la gente se empezó a suicidar. No te estoy weyando. En Nueva York, gente que invirtió, weón, los ahorros de su vida, weón, en el año 29, se suicidó, weón, porque lo perdió todo en la bolsa. Imagínate, weón, la paranoia. La crisis del 29 fue porque los bancos empezaron a prestar más plata de la que había. Y cuando la gente empezó a desconfiar de los bancos, quiso sacar su dinero. Y, weón, había como 10% del dinero realmente en los bancos y el banco prestaba como 300 veces más de lo que realmente podía prestar. Y cuando quisieron sacar su dinero, los bancos dijeron, no queda, no hay dinero. Y cerraron los bancos y la gente perdió todo su dinero, weón. Y ahí los negocios fueron a la verga, se crachó la bolsa y se fueron toda la inversión a la mierda. Eso dio pie a que empezaran todas las regulaciones bursátiles que conocemos hoy en día, ¿cachai? Hoy en día el negocio más estandarizado de inversiones es la bolsa pública. Y existen varias bolsas, la de Nueva York, la del Dow Jones en Londres, existe la chilena también, existen indicadores, existen las divisas, por ejemplo las inversiones en divisas. Las inversiones en divisas son también la manera en que la gente protege su dinero. Comprando dólares, comprando euros, comprando yenes, comprando monedas duras, por así decirlo. ¿En dónde se afirma ese dinero? En que son legalmente emitidos por los países que emiten ese dinero y también se afirman en las economías de los países, ¿cachai? Entonces, invertir en divisas y invertir en acciones de empresas es lo más seguro hoy en día porque está todo regulado en el mercado público oferente. ¿Que existe especulación? Por supuesto que la existe. Ahora el problema que existe, y por lo que acusaron, por ejemplo, a Sebastián Piñera en su tiempo, que estuvo investigado por eso, fue que, por ejemplo, si tú eres presidente de la República, tienes acceso a un montón de información que es sensible a la bolsa. Entonces, por ejemplo, si, no sé, no le haya avisado a nadie y Chile va a firmar un tratado de doble comercio con, qué sé yo, Guayana Francesa, tú compráis acciones en las empresas de Guayana Francesa porque las empresas de Guayana Francesa van a poder exportar sus mangos que no podían exportar a Chile y ahora lo van a poder exportar a Chile. Un tratado de libre comercio. Entonces, claro, pues es complicado cuando un presidente o una autoridad o una persona que trabaja con información sensible a la bolsa. Y ahí es donde existen delitos asociados a eso. O sea, la persona que utiliza información privilegiada hoy en día es procesada por la justicia porque es injusto y afecta la confianza en el mercado. Y cuando el mercado colapsa en una sociedad como esta, nos vamos todos a la verga, weón. Nos vamos todos a la verga, weón. Entonces, claro, información privilegiada. ¿Cómo está, churra? Información privilegiada, pues. Esa es la información privilegiada que existe. Eso no se puede permitir en un mercado que funciona democráticamente y se mueve, pues, ¿cachai? Pero pasa hoy en día y por eso buscan un montón de la empresa. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, para evitar eso, Sebastián Piñera en su tiempo hizo lo que se llama un fideicomiso ciego. Un fideicomiso ciego.
¿Qué significa eso? Que él entrega el control de su administración a un fideicomiso ciego. ¿Qué es un fideicomiso ciego? Es un administrador de fondos, pero que lo administra por ti. Y te rinde cuentas una vez al año de las cosas que hace. ¿Cachai? Entonces, claro, para evitar tener conflictos de interés entre ser presidente y tener inversiones de importante, porque la TAM, Colo Colo, revistas de circulación, portales digitales, aseguradoras. Sebastián Piñera tenía una bolsa, una cartera de inversiones súper diversificada, pues, ¿cachai? Chilevisión en su tiempo. Entonces, claro, Sebastián Piñera tenía un montón de inversiones en distintas empresas. Entonces, ¿qué hace él cuando entra a la presidencia? O en el fondo el cuestionamiento que tuvo Sebastián Piñera en su primer gobierno fue que diputados y senadores le cuestionaron que él fuera empresario. Entonces él tenía que dar garantías de que no iba a utilizar la información que él tuviera en la presidencia para sus negocios. Entonces Sebastián Piñera, como les dije antes, toma sus inversiones y les pasa la inversión le pasa la administración a un fideicomiso ciego. ¿Por qué se llama fideicomiso ciego? Porque el fideicomiso ciego es que tú no sabes cómo están invirtiendo ese dinero, pero una vez al año te llega un informe de cuál fue tu rentabilidad. ¿Cachai? Te llega un informe de la rentabilidad. Entonces, una vez al año te llega un informe de la rentabilidad que tiene eso, y esa es la manera en que Sebastián Piñera se enteraba de sus inversiones. Ya. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá que es bien complicado? ¿Cómo está ahí, Emilio? Una de las cosas que es bien complicado, ¿cachai? Es que ¿es realmente ciego el fideicomiso? ¿Es realmente ciego el fideicomiso? Porque estas empresas de fideicomiso son empresas grandes, son empresas de renombre. Y no sé, ¿en qué colegio va el hijo del gerente de finanzas del fideicomiso ciego? ¿En qué colegio va? ¿En qué colegio van los hijos de esa persona? ¿En qué lugares vacaciona? ¿Qué vuelos de primera clase toma? ¿De padrino de qué o madrina de quién es? ¿Me entienden la idea, cierto? Porque claro que no hay comunicación oficial entre una persona que hace fideicomiso ciego, administra el patrimonio de un millonario y el millonario. Pero esas personas son millonarias, pues. Y coinciden en los mismos lugares y en los mismos círculos. Entonces, si se juntan a cenar o se encuentran en un hotel e intercambian así un comentario, oye, vamos a firmar un tratado con Guyana Francesa, ¿por qué? ¿Te parece interesante, no? Y solamente ese detalle justifica, por ejemplo, la elección de inversión del fideicomiso. Y claro, porque tú decís, bueno, no nos juntamos, no, pero coincidimos en los mismos círculos. ¿Cachai? Es complicado, es complicado. El mercado es una cosa bien interesante, pero bueno, les contaba eso que partió con las cartas, pero bueno, para que entiendan igual qué pasa con las cartas, bueno, qué pasa con estas cosas que están pasando ahora, bueno.